Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Esta vez vamos a hablar de una herramienta o plataforma llamada Bitly. Bitly es un acortador de URL y me dirán o se preguntarán para qué sirve o qué es un acortador de URL. Es una plataforma que me va a permitir que un link o un URL grande como este, que es uno de los típicos que se utiliza en Google Drive para compartir, pasarlo a este, que incluso no necesito ni describir esta parte de aquí, lo cual va a permitir que yo lo pueda compartir de manera fácil por mi celular o lo pueda escribir en mi pizarra y de tal manera que se pueda copiar, porque si yo trato de copiar esto o compartir esto de manera impresa es imposible. Adicional a eso, Bitly va a permitir llevar una estadística y un control de quién ha hecho clic en el link que acabo de compartir, lo cual es muy importante para tener una métrica del acceso a la información que yo comparto. Así que tenemos dos grandes usos de esta herramienta. Una, acortar el URL para que sea fácil de compartir, y dos, permitir llevar una métrica de los accesos o del acceso al link que acabo de compartir. Bien, ¿cómo funciona Bitly? Bitly es una página en la cual yo me puedo registrar si quiero llevar el control de mi métrica, o si simplemente quiero crear un link acortado. Lo único que tengo que hacer es colocar mi link aquí, decirle acortar, y Bitly automáticamente me convierte este URL en esto. Yo lo puedo copiar, me dice que está copiado en el portapapeles de Windows y yo lo puedo pegar en cualquier lugar, como podemos ver acá. Y como mencioné, incluso podemos borrar esta parte de aquí y compartirlo de esta manera que es aún más corto. Ok, ahora, ¿cómo hago para registrarme? Pues simplemente puedo hacer un clic en login, me va a pedir mi usuario y mi password, pero yo puedo conectarme con mi cuenta de Google, de Twitter o de Facebook. Así que vamos a usar nuestra cuenta de Google y nos lleva al entorno de Bitly. Como yo tengo una cuenta ya mucho tiempo, pues tengo aquí varios enlaces que he creado, ¿sí? Y tengo aquí, por ejemplo, las métricas de los links que he publicado. Por ejemplo, si yo hago un clic en una de estos, yo podré ver el total de clics, el día que fueron hechos los clics sobre el enlace. Puedo ver de dónde vinieron, ¿sí? De la localización. Podemos ver que son la mayoría de Ecuador y hay otros en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo creamos un link acortado? Pues simplemente me voy a crear, me aparece esta ventana, aquí me dice que pegue el URL largo. Yo voy a pegar el link de mi canal de YouTube y me acaba de crear mi link acortado. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner un título y le puedo poner tags, lo cual me va a permitir hacer una búsqueda más rápido dentro de mi base de datos de link o URL creados. Pues no es cierto. Yo voy a copiar el enlace y voy a hacerle un clic en Save para que se grabe. Y como podemos ver, ya tengo aquí mi enlace creado. Y si yo vengo a otro navegador y copio el link acortado y le doy un Enter, vamos a ver que eso se transforma en el link que fue acortado y lo que estoy viendo es que se abre mi canal porque ese es el enlace. Si ahora regresamos a Bitly, ahora veo que en el enlace de mi canal de YouTube veo que total hay un clic. Eso quiere decir que se ha hecho un clic, me dice el día y me dice que, por ejemplo, el link es la visita es desde Ecuador y ha sido un clic directo que han copiado y pegado el enlace. También si yo quiero crear un enlace, voy a volver a crear un enlace con mi canal de YouTube. Esta vez lo que voy a hacer es personalizar mi enlace. Eso quiere decir que yo le voy a quitar los caracteres de aquí y voy a poner esta palabra que yo quiero que sea mi enlace. Entonces voy a ponerle save. Me va a preguntar si va a verificar de que esta palabra y el enlace en total no esté ocupado por nadie. Y si es así, pues me va a permitir guardar. Yo puedo también, como podemos ver aquí, ya tengo un URL personalizado, que ya no son letras al azar, sino que me dice ahora bit.ly/canal FJ. Ok, entonces esto es lo más básico para poder utilizar Bitly y poder compartir URL acortados y poder utilizarlo ya sea de manera profesional o en clases, compartir con otros compañeros o que el profesor comparta con los alumnos más fácil enlaces y pueda llevar una métrica de quién o qué o cómo se han hecho los accesos a este URL que uno acaba de compartir. Bueno, espero que el video les haya gustado, que sea de utilidad. Gracias por visitar el canal y cualquier comentario me lo dejan saber y nos vemos en el siguiente video. Gracias.